Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda sesión académica conjunta entre la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Jesús Felipe González Roldán, quien va a desarrollar el tema muy importante sobre distanciamiento, mascarillas, pruebas y trazamiento de casos. ¿Qué dice la evidencia? El doctor Jesús Felipe González Roldán es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es una persona con una gran experiencia en el campo mismo de la salud pública, en la operación de los servicios. Él nació en la Ciudad de México, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó estudios de maestría en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Cuenta además con una maestría en Gestión Hospitalaria en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Es especialista en salud pública certificado por el Consejo Nacional de Salud Pública. Se ha desempeñado y realizado cursos en áreas de prevención y promoción de la salud, de regulación sanitaria, y ha impulsado políticas públicas para la prevención y control de las adicciones. De 2013 a 2018 desempeñó el cargo de director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, de la Secretaría de Salud, y actualmente fue designado de manera unánime como vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública para el periodo 2019-2020. De 2009 a 2018 fue secretario general de América Latina y miembro del Buró de Directores de la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. Ha sido nombrado como embajador global contra el cáncer por la Sociedad Americana contra el Cáncer, vicepresidente de la Red México Sin Tabaco, director de la sección de adicciones de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, secretario y miembro fundador de la Alianza contra el Tabaco, ACTA, miembro del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, así como de la Fundación Interamericana del Corazón y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. También ha sido director general de epidemiología de 2012 a 2013 en la Secretaría de Salud, director general adjunto de programas preventivos en CENAPRESE 2011-2012 y director de control sanitario de la publicidad 1995-2000 en la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, hoy COFEPRIS. Trabajó como coordinador del Comité de Comunicación Educativa para el Fomento de la Salud, jefe del Departamento de Vinculación con Medios y asesor de promoción de la salud en los estados de Zacatecas y Veracruz, así como director ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y además de todo, pues es mi tocayo. Entonces voy a darle ya entrada al doctor Jesús Felipe para que desarrolle su tema. Bienvenido a estos seminarios conjuntos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la ANFEM, que les da una mayor relevancia e impacto. Por favor, doctor Jesús Felipe. Pues antes que nada, buenos días a todas y todos. La verdad es que es un placer poder participar en este seminario y sobre todo poder hablar de un tema que hoy nos está ocupando en términos de nuestro país y a nivel mundial. Está generando sobre todo un gran número desafortunadamente, pero también hay lecciones que se han venido. Es que para mí en este año que ha sido intenso, que ha sido totalmente inesperado, pues también brinda oportunidad de fortalecer la parte del conocimiento. Y esto se da siempre a través del intercambio con gente que conoce, que sabe, y este intercambio de experiencias y de puntos de vista y de opiniones permiten enriquecernos. Yo, la verdad es que para mí ha sido un verdadero placer en todo, sobre todo una comprensión con dos profesionales de la salud pública, como son el doctor Pablo Curi y el doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, que al final hemos estado trabajando de manera conjunta y nos ha permitido
con el conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Van a haber plasmado mucho de lo... Escuchamos entrecortado, Jesús Felipe. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me Se corta escuchan un bien? poco. Sí, sí, ahí. ¿Ahí está mejor? Sí. Ah, bueno. Entonces, comentaba que este trabajo conjunto ha permitido reconocer cómo uno se puede enriquecer con el conocimiento de talentosos profesionales de la salud pública como los que he mencionado. Pues básicamente empezaríamos por hablar de lo que ha sido esta etapa en términos del coronavirus. Me toca a mí hablar el día de hoy del distanciamiento social, cubrebocas, pruebas y trazamiento de casos, pero sí tendríamos que empezar a visualizar este concepto de una visión integral en términos de la salud. Hoy es más que nunca claro cómo al final esta pandemia por coronavirus tiene implicaciones en el punto de vista es el confinamiento. También en términos de alimentación, en términos económicos también ha tenido un impacto y al final, hoy que nunca es más claro cómo la salud debe tener una visión integradora, universal, multidisciplinaria y que busca tener esta parte de conocimiento. Haré un breve recuento de lo que es el coronavirus. Los coronavirus son enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves como la que estamos viviendo. Se pueden presentar en animales y en humanos. Podríamos hablar que inclusive es una zoonosis. El tema que tenemos es cómo no se haya enfrentado antes. Está el SARS en 2003, también el síndrome respiratorio de Oriente Medio llamado MERS en 2012, y al final es algo que nos está hoy afectando de manera global y donde sobre todo los fenómenos de migración son muy claros. Claro que se da a través del aire al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o una persona infectada, ¿no? Una persona que tiene síntomas o una persona que no presenta síntomas, pero que tiene el coronavirus en su organismo. Y también cuando se tocan objetos o superficies donde el virus puede estar alejado. Este coronavirus se va a adherir a las células del ser humano y donde se va a desarrollar la enfermedad. Es decir, es una enfermedad intracelular, lo cual tiene en sí mismo sus complejidades para encontrar un tratamiento o una vacuna. El primer caso es en Wuhan, China, donde al final hay un cuadro clínico respiratorio, sobre todo con fiebre alta, con dificultad para respirar y neumonía. Hoy conocemos que hay sintomatología adicional alrededor de este padecimiento. Un inicio muy florido, donde inclusive en muchas personas, sobre todo en jóvenes, puede presentarse con diarrea fundamental. Que un sistema de salud tiene que tener diversos componentes y para enfrentar una pandemia como la que hoy estamos teniendo, es más que nunca necesario el que las acciones de prevención y promoción de la salud y el componente de atención médico que estamos viviendo hoy y viendo cómo al final es la parte más afectada donde muchos compañeros profesionales de la salud tienen que estar día a día batallando estresantes y también donde ellos tienen que ver por su propia integridad cuando cuentan con el equipo de protección adecuado para ello. También la regulación sanitaria es fundamental, sobre todo ahora más que van a empezar las etapas de desconfinamiento, la regulación sanitaria y la vigilancia sanitaria en los diversos lugares o sitios
un papel más que nunca preponderante y hoy tenemos que fortalecer también esta parte de regulación sanitaria. Una política fiscal que permita que el sistema de salud cuente con los recursos para poder llevar a cabo todas estas actividades y una permanente capacitación y una constante evaluación que es fundamental que se tenga en todo este desarrollo como tal. Miren, la verdad es que la pandemia no agarra al sistema de salud de manera endeble. Tenemos más de 22.500 unidades de salud a lo largo y ancho del país, donde los recursos, estamos hablando más de casi 200.000 camas hospitalarias, más casi 300.000 médicos y más de 360.000 enfermeras como tal. Sin embargo, cuando nos comparamos con los países de la OCDE, es claro que nuestro ranking por cada 1.000 habitantes es muy bajo comparado con otros países y esas al final tienen un impacto en lo que estamos viendo en México. Déjenme presentarles los últimos datos, que son los datos al día de ayer. Desafortunadamente ya tenemos más de 75,000 defunciones por el coronavirus en México que han sido identificadas y catalogadas y clasificadas como tales, con más de 715,000 casos confirmados como tal. Pero llamo la atención sobre el número de personas estudiadas comparados con los confirmados. Aquí es claro que el número de personas estudiadas de acuerdo a los casos confirmados adelante y cómo al final hoy estamos viviendo realmente una y sobre todo con implicaciones y afectaciones muy importantes para nuestro país, que seguramente si somos capaces de unirnos, de trabajar de manera conjunta, vamos a poder salir adelante como tal. Vean ustedes en términos de cada entidad federativa, llamo la atención que el Estado de México, a pesar de tener el mayor número de habitantes, casi 17 millones comparados con la Ciudad de México que tiene 9 millones, quiero llamar la atención también sobre el estado de Chiapas. Seguramente va a haber mucha investigación posterior a que pase todo esto, pero es importante tener la claridad y identificar de manera oportuna dónde las cosas no están bien. Yo sí quiero alertar sobre lo que está sucediendo en el caso de Chiapas. Chiapas tiene una población de 5 millones de habitantes, que no es comparado con esta parte. Y lo que vimos en muchos de los eventos religiosos o sociales fue un desconfinamiento total. Seguramente aquí no tenemos los datos o las cifras de los estudios de exceso de mortalidad en esta entidad, pero seguramente será de las entidades que arroje un exceso de mortalidad mayor con respecto a otras de las entidades de nuestro país. Si ven las defunciones, en el caso de Chiapas, casos que se presentan. Eso llama la atención a que tenemos que visualizar lo que está sucediendo y más que ahora que se habla que Chiapas muy probablemente pueda pasar a semáforo verde o tener un regreso a actividades normales. Es claro que ahí hay algo que esté desde el punto de vista de lo que está sucediendo con esta pandemia en esa entidad federativa. Vean ustedes cómo, en términos de estos casos confirmados y las defunciones, si nosotros aplicamos las mismas estimaciones que la autoridad ha venido realizando, o sea, no son estimaciones de matemáticos donde inclusive discrepan de este factor de expansión de 8.6. Hay el doctor Arturo Erdely que habla hasta de 30 veces más este factor de expansión, pero con los propios datos y las propias estimaciones dadas por las autoridades federales en diferentes conferencias de prensa, pues si lo multiplicamos estos 715,000 casos por el factor de expansión de 8.6, estaríamos hablando de manera muy clara mayor a los 6 millones de casos. Y si aplicamos las defunciones por 2.6 de acuerdo al estudio de exceso de mortalidad, al primer estudio de mortalidad que presentaron, pues casi estaríamos hablando de las 200,000 defunciones, lo cual
pues es un escenario todavía más pues catastrófico como tal. Vean ustedes lo que era la carga de las defunciones en 2016 y cómo el 80% de las defunciones se veían sobre todo en lo que sería enfermedades no transmisibles. Y tan solo el 9% en enfermedades transmisibles. Vean ustedes la mortalidad en 2017, cómo las primeras causas de mortalidad eran estas enfermedades no transmisibles. Si hoy hablamos de las 75,000 defunciones, el coronavirus en 2020 seguramente será la cuarta causa de mortalidad. Y si hablamos de todo este factor de exceso de mortalidad, pues estaría rebasando y estaría en la primera causa de mortalidad de nuestro país. En lo cual, 1 de cada 10 defunciones o inclusive 1 de cada 4 defunciones estaría siendo dada en nuestro país por coronavirus al día de hoy, lo cual habla de la importancia y relevancia que tiene el que podamos establecer medidas que puedan limitar la transmisión de esta enfermedad en nuestro país, como hablaré más adelante. Si lo vemos a nivel mundial, pues con estos 6 millones de casos de acuerdo al factor expansión, estaríamos solo por abajo de los Estados Unidos. Y en términos de las defunciones, que hoy estamos en cuarto lugar, pues estaríamos también en segundo lugar muy cerca de los Estados Unidos, entendiendo que el modelo que México se siguió es un modelo de vigilancia centinela, en donde en términos de los casos que llegan a unidades, sobre todo de primer nivel, solo se le aplica la prueba a 1 de cada 10 casos en estas unidades monitoras de enfermedad respiratoria que tiene nuestro país como tal. Si vemos cómo se ha comportado y el avance del coronavirus, como Islandia, Nueva Zelanda, Tailandia como tal, países que estarían próximos a controlar esta primera ola, China, Singapur, Sudáfrica y Suecia. Pero vean ustedes cómo Brasil, India, Estados Unidos y México, pues todavía seguimos en la primera ola y durante 6 meses al final no hemos podido doblar o limitar lo que sería la curva, que ya están entrando a una segunda ola, como son el caso de Francia, Japón. Tenemos que prepararnos para esa segunda oleada de manera clara y tenemos que estar atentos y vigilantes porque se va a presentar. No vamos a hacer la expansión y tenemos que aprovechar, por ejemplo, lo que está sucediendo en España con esta segunda oleada. Si bien están teniendo un incremento de casos importantes, la realidad es que con respecto a su primera oleada, el número de defunciones ha sido muy poca relacionada con esta primera ola de defunciones que tuvieron. Es decir, aprendieron a buscar el tratamiento adecuado, a hospitalizar de manera temprana y a vigilar sobre todo la o que inclusive tienen pocos síntomas o que son asintomáticos como tales. No olvidar, porque de repente en estos 6 meses olvidamos mucho de lo que ha sido la historia reciente del coronavirus en México. Y vean cómo en el mes de mayo nos presentaban pues una reapertura en etapa. Pues estaríamos entrando a un tema de semaforización. Hoy algo que... Se está cortando mucho tu presentación, Jesús Felipe. ¿Se oye bien ahí? Sí, no sé si quitas el video, a lo mejor se oye mejor si quitas tu video. Ahí donde está la camarita de tener video, del lado izquierdo. Déjame ver. Y lo vuelves a poner ya que quites tu presentación para que no se sature. Con mucho gusto. Déjame hacer esto. Parar video. ¿Allí? Sí. Perfecto. A ver si así funciona mejor. Sí. Entonces comentaba que al final no tenemos que olvidar estas etapas. Si ven la curva
que era la proyección que tenía de manera inicial nuestro país. Cómo nos hablaron de municipios de la esperanza, donde al 18 de mayo se hablaba de más de 200 municipios de la esperanza, pero un mes antes, en el mes de abril, se hablaba de que 1000 municipios no tenían casos en México, y se hablaba de a partir del 1 de junio, después del desconfinamiento, esta semaforización como tal. Aquí está de manera muy clara cómo se iban a reabrir 269 municipios de la esperanza, cosa que no ocurrió, y cómo hoy estamos inmersos desde hace meses en el tema de la semaforización, donde ha habido diferentes modificaciones en términos de los criterios y de la ponderación de este mismo semáforo. Hay documentos que son muy buenos y que permiten tener de manera muy clara cuáles serían los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, donde se habla ya de la importancia de la sana distancia, del uso de equipo de protección personal, sobre todo el uso de cubrebocas y la parte de medidas de higiene que siguen siendo hoy en día lo más recomendable en términos de prevención. Como estos lineamientos técnicos hablaban de los principios rectores para toda reapertura desde el punto de vista laboral, y cómo a partir de esta estrategia pues había toda una fase donde en el mes de junio íbamos a regresar a una nueva normalidad. Hoy desafortunadamente vemos que esto no sucedió de manera clara, y por eso es importante, hoy tenemos la oportunidad de volver a fortalecer las medidas de prevención, las medidas de protección, y poder incidir en términos de cortar la cadena de transmisión, donde hoy a nivel nacional traemos una positividad de 39%, lo cual es muy alta y está muy lejano a ese 5% que recomienda la OMS en términos de positividad para regresar a la normalidad, y donde al final estos principios rectores pues deben de buscar sobre todo privilegiar la salud y la vida, y también no afectar ya la parte de la economía como tal, donde hoy estamos inmersos en un gran problema como tal, y que va a traer mayor pobreza y mayor pauperización en términos de la sociedad mexicana. Es claro que la categorización de cada centro laboral es diferente, las condiciones en cuanto a distancia, en cuanto a capacidad, a ocupación, es claro que son diferentes y que tenemos que ver de acuerdo a cada tamaño del centro de trabajo, buscar conocer cuál es el nivel de riesgo epidemiológico y con base en ello tomar decisiones de lo que hoy la evidencia internacional nos marca como tal. De riesgo, las personas que están a cuidado de mayores o adultos, y también en términos de cada actividad que tiene y de medidas de protección de la salud como tal, que es importante, ¿no? Ya en términos de promoción de la salud, hablábamos de esta importancia del lavado de manos, el estornudo de etiqueta, no todo llevarnos las manos a la cara, la desinfección y limpieza de superficies, y hoy toma mucha relevancia lo que es la sana distancia o el distanciamiento físico como tal, y también es personal que hoy en día COVID es el cubrebocas como tal. El día de hoy leía cómo el doctor Alejandro Macías señalaba que si el 80% de la población utilizara en 80% de su tiempo el cubrebocas, podríamos limitar de manera considerable. Hay todo un semáforo que regula la reapertura de actividades, y hablábamos de este balance entre lo con la parte económica. El propósito fundamental es hacer una política de contención para disminuir la transmisión y el número de casos, pero también tomar medidas fiscales que permitan disminuir esta curva profunda de recesión que se da como consecuencia de la pandemia. Esta es una nota del día de hoy, publicada en el periódico Reforma, con base al Producto Interno Bruto, y vemos que en el caso de México somos de los países con mayor decrecimiento junto con Argentina
donde estamos superando los 10 puntos porcentuales como tal. Y otros países que también tienen afectación, pues vean cómo tienen un impacto menor en términos de su Producto Interno Bruto, y eso es algo que tenemos que considerar. Hablábamos de la importancia de este distanciamiento físico, distanciamiento emocional. Es claro, frecuente. Esta es una publicación del periódico El País, pero que es más que nunca vigente, cómo a través de una mesa o una sala de juntas puede haber contagios. Esto es los contagios que se dieron en una reunión laboral y que fueron positivos. Y llamo la atención también cómo en términos de esta reunión, cómo en lo que sería, por ejemplo, un call center u oficina se puede disgregar la enfermedad o la cómo se pueden infectar más y cómo lleva a que casi todo un piso puedan estar contagiados, y del caso 1 hubo 79 contagios más en esta situación. Por eso la recomendación de guardar la distancia o el distanciamiento físico, si bien lo recomendable sería de 2 metros, pero que por lo menos sea de 1,5 metros como tal, y sobre todo propiciar la parte de trabajo a distancia o en lo que se llama home office como tal, este tipo de... Afortunadamente también la tecnología nos permite, como es el caso de hoy, que a través de Zoom podamos tener estas reuniones virtuales, este intercambio de experiencia, y que al final es una tecnología que hoy cada vez es más buscada y solicitada como tal y más utilizada en el contexto mundial como tal. Vean ustedes lo que sería un restaurante o un comedor. A la Sociedad Mexicana de Salud Pública nos tocó evaluar lo que serían los protocolos para cines. Y llamo la atención cómo en un restaurante o comedor el paciente cero hubo una transmisión durante una hora de convivencia en un restaurante donde no había adecuada ventilación y donde inclusive se cree que a través del intercambio de este aire acondicionado fue el mecanismo de transmisión. Cómo se recomienda la separación entre mesas. Pero esto no implica que si yo voy a comer con mis amigos a esta distancia donde seguramente va a ser menor a los 2 metros o al 1,5 metros, cubrebocas para llevarme los alimentos. Aparte, platicamos como tal y por tanto el riesgo de contagio en una reunión, en un restaurante donde no esté compartiendo con las gentes que tradicionalmente convivo en mi domicilio, pues corro también un alto riesgo en términos de la transmisión como tal. A diferencia del cine, donde la disposición de butacas, pues en todo caso hace que el que está delante de mí me esté dando la espalda y por ende el riesgo de transmisión es menor. Y llamo la atención porque de repente satanizamos algún tipo de actividades y no reflexionamos sobre la importancia que tienen otros. Ya no hablemos si esto es un antro o una discoteca o un lugar donde van las personas jóvenes en términos de interrelacionarse y al final, a medida de que avanzan las horas, pues hay un relajamiento de las medidas de protección y por ende un mayor riesgo en términos de contagios como tal. El transporte es otro caso y sobre todo el transporte público de manera importante, como a través de un paciente cero. Este sería un call center, como también en los call centers el trabajo de manera conjunta es algo que tenemos que considerar como tal y propiciar la separación y donde sobre todo comentaba las medidas indispensables. Lavado de manos constante, este distanciamiento físico con acercamiento emocional, con buscar la empatía con del protector anticovid como tal. Vean cómo no te contar con una adecuada ventilación y eso es algo que se tiene que fortalecer. Afortunadamente
en términos de lo que sería como tal el lugar de trabajo. Y hablábamos de este transporte público, como al final hoy lo que tendríamos que buscar el tema de guardar la distancia de 1,5 metros, o como también en el taxi o Uber tendríamos que tener esa. Bien, es claro que en el transporte público más que nunca tenemos que buscar protegernos. El uso de cubrebocas es de manera fundamental. Buscar usar solo los espacios autorizados. Evitar hablar o comer a la cara. Y antes de abordar, como al bajar, lavarnos las manos de ser posible o usar alcohol gel de manera cotidiana para poder evitar lo que sería esta transmisión durante nuestro traslado, ya sea a nuestro hogar o a nuestro sitio de trabajo o a nuestra escuela o a nuestra universidad como tal. Otro tema fundamental tiene que ver con las pruebas diagnósticas para el cómo en nuestro país casos diarios confirmados casos, en ocasiones inclusive cercanos a los 10,000 casos por día como tal, como también en términos de la tasa de positividad, pues también de manera desafortunada, con mayor número de casos confirmados de manera cotidiana, y como también en términos de las pruebas realizadas, pues estamos lamentablemente en un lugar rojo, donde junto con Argentina somos en América Latina los países que menos pruebas hacemos por cada caso confirmado. Lo vamos a ver de manera más clara en las siguientes. Esta sería la lista, estaría el número de pruebas contrastada contra población. Pero vean ustedes cómo, por ejemplo, Uruguay realiza por cada caso confirmado 83 pruebas, como también Tailandia realiza 442 pruebas como tal, por cada caso confirmado, pero vean cómo en el caso de México hacemos 1. Confirmado. Esto nos tiene que hablar de que es necesario y tenemos ahí un área de oportunidad para poder detener la transmisión y el crecimiento de los casos. Del caso de Chiapas, menos tasa número de pruebas ha realizado como tal, seguido del estado de Tabasco como tal. ¿Qué pruebas hay disponibles? Pues tenemos fundamentalmente las pruebas de PCR que se hacen a través del hisopado nasofaringio o que inclusive hoy en día están empezando a probarse pruebas de PCR en saliva como tal, y también las serológicas que buscan tener conocimientos de si hay antígenos en nuestro organismo o anticuerpos que tiene el micrófono prendido, si lo pudiera apagar como tal, ¿no? En el caso de las pruebas rápidas, ¿me escuchan ahí bien? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. En el caso de las pruebas rápidas, vemos cómo importancia como tal en la detección de anticuerpos tiene que ver más después del inicio de la sintomatología, por lo cual no son recomendadas, y cómo la PCR es la que nos da la mayor sensibilidad al inicio de la sintomatología para mentalmente es la prueba de oro o el estándar de oro para lo que sería la identificación. Estas pruebas moleculares de PCR
de anticuerpo que señalábamos. Y aquí podríamos ver cómo al final, en términos de la prueba molecular contra las pruebas de antígenos de anticuerpos, es más que nunca la que se debe de utilizar y propiciar en la prueba molecular. Creo que ahí nuestro país ha sido muy categórico, muy claro en señalar que las pruebas rápidas no están recomendadas, que estas pruebas, cuando son cuali y cuantitativa en términos de poder extraer de manera directa la sangre a través a través de una vena, poder hacer el análisis y el estudio, pero solo para saber si se ha tenido contacto o si se ha desarrollado anticuerpos. Por ende, tendríamos que señalar de manera muy clara y categórica que hoy en día la única alternativa real que tenemos serían las pruebas de PCR, las pruebas moleculares, en cualquiera de sus modalidades, y tendríamos que, dada que las pruebas de saliva pudieran ser utilizadas de manera más adecuada y hacer estudios e investigación en términos de la sensibilidad de esta. Las pruebas diagnósticas de PCR lo que hacen es detectar la secuencia de ADN en la muestra. Fundamentalmente en el caso de coronavirus es el ARN en cuanto al material genético, y sobre todo aquí hay que considerar que tienen una fiabilidad superior al 90% y la requiere de un laboratorio para su realización, y que los resultados, cuando en el mejor de los casos podrían estar entre 3 y 6 horas. Pero si los laboratorios están saturados, pues podemos tardar hasta 4 días o hasta una semana en poder tener los resultados como tales, y eso también tiene que hablar de las áreas de oportunidad para reducir el tiempo de diagnóstico a través de una prueba de PCR en nuestro país. Como hablábamos de estas pruebas de saliva, donde es de manera muy clara que pueden ser una alternativa. Están haciendo estudios en Estados Unidos, pero sobre todo en los protocolos de la burbuja de la NBA, de la Liga de Básquetbol Americana, se están utilizando mucho, y al parecer hay una concordancia importante en términos de las pruebas. Es menos molesta, más directa, y tú en términos de las pruebas serológicas, pues a través de la muestra sanguínea, nada más que vean cómo el grado de sensibilidad va entre 64 y 80%, con un tiempo de diagnóstico de 10 a 15 minutos. Esta prueba serológica lo que busca son los anticuerpos y no la presencia del virus como tal. Hay otros estudios sobre las pruebas de PCR en saliva. Señalo que pueden ser de utilidad, y habría que hacer estudios en nuestro país. ¿Qué tipo de pruebas de saliva pueden ser adecuadas y se pueden masificar con un menor costo para lo que sería? Es claro que la OMS nos dice que pruebas, pruebas y más pruebas, pero deben ser estas de PCR. Ya hablaremos de la trazabilidad en un rato más, para detectar a los asintomáticos. En el grupo entre 15 años a 35 años de edad, la mayoría son asintomáticos, y por eso es importante identificarlos, porque son transmisores, andan realizando sus actividades cotidianas de manera normal, y por ende son amplificadores de la transmisión como tal. Por eso es importante detectar a estas personas asintomáticos para poder de utilizar para incrementar la numeralia en términos de el número de pruebas, sino que deben de tener con una fuerte de los estudios de contacto de cada paciente positivo. Es muy conveniente fortalecer el número de pruebas a toda persona que presente sintomatología de COVID-19, de acuerdo a la nueva definición operacional, a toda persona que ha tenido menor de 1,5 metros de una persona infectada por al menos 15 minutos,
todo contacto intradomiciliario, con quién duerme, con quiénes convive en casa, esposo o esposa, hijos, hijas, padres, hermanos, hermanas, y también en personas en grupo poblacional de 15 a 30 años que hayan tenido contacto, así como los novios, novias o amigos de un adolescente o adulto joven que haya resultado positivo como tal. Esa sería una de las recomendaciones claras en el caso de las pruebas. Hablaríamos del uso de protectores. Hoy en día es la mejor vacuna que tenemos, lo que sería el cubrebocas como tal. Ya hay un estudio del maestro Mario Molina donde él contribuye en términos que habla de identifican la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación del coronavirus. En este artículo dejan de manera clara que es altamente infecciosa esta transmisión aérea y que es la ruta dominante para transmitir la enfermedad. Y por lo tanto ya señalan ellos que el uso obligatorio de cubrebocas representa la medida determinante para definir la forma a nivel mundial y que es el mecanismo más eficiente para prevenir la transmisión entre las personas. Aquí es de manera muy clara cuando, por ejemplo, en Italia se empezó a utilizar el cubrebocas como tal, se disminuye la cadena de transmisión. Igual sucedió en Wuhan. En toda actividad y en todo mover en el exterior de nuestros domicilios como tal, y el uso positivo o un caso sospechoso como tal. Hubo algunas que dijeron estar de acuerdo con el estudio en que el uso de cubrebocas juega un papel importante respecto a esto. Hay diferentes publicaciones que hablan de la importancia del uso del cubrebocas. Hoy se habla de manera muy clara cómo el que usa el cubrebocas niega esta evidencia y cómo también el uso adecuado, donde tenemos que cubrir nariz y boca y si lo dejamos por abajo de la nariz, pues es de manera inadecuada, o como también si lo traemos para levantar la papada, pues también resulta totalmente inadecuado como tal. Hay diferentes estilos del uso de cubrebocas. Al final debe de ser de uso personal, debe de cubrir de manera adecuada no las debemos de quitar para hablar, toser o estornudar y es importante lavarlas en el caso de las que sean reutilizables y si no desecharlas en el caso de las que no sean. Hay cubrebocas N95 que ya se ha visto que tienen algunos aditamentos externos donde se habla de que también por aquí se pueden filtrar lo que sería las partes del virus como tal y podernos infectar. Cuando lo hago, estar por lo menos 6 veces más probabilidades de contagiarme tan solo con la distancia física. Con el uso de cubrebocas, pues también son 5 veces adicionales. Si yo uso cubrebocas, solo tengo un 3% de contagiarme, contra casi un 18% si no lo uso. Y la parte de protección ocular también. Casi al 1.5% la posibilidad de infectarme, lo cual entonces habla de que son... Este uso de cubrebocas no es algo nuevo, ¿no? Al final, hace más de 100 años, el mundo nos puso el ejemplo de cómo con el cubrebocas pudieron detener la oleada de la influenza española como tal, allá por 1919. Hablaría por último de lo que sería la trazabilidad, la importancia del rastreo de casos, que nos permite esta trazabilidad de sintomáticos y asintomáticos, fortalecer la identificación de casos para el aislamiento y poder romper las cadenas de transmisión, limitar lo que serían los casos activos y evitar rebrotes como tal, aislar a las personas transmisoras y cortar las cadenas de transmisión, y no es
no tiene que tener una visión de cuantificación, sino de manera operativa para poder identificar casos como tal de manera previa. Nos permite, cuando hacemos este estudio de contactos, identificar personas aislar a estas personas y hacerles las pruebas de PCR que señalábamos, romper estas cadenas de transmisión como tal, y hay que entender que es una tarea compleja. En México hay 32 millones de viviendas. De acuerdo a INEGI, el número de personas que habitan por vivienda en promedio es de 3.7. Estudio a 4 personas, si esto lo multiplico por 4 a 16, a 64, 256, y tan solo, ¿no?, en cadenas estaríamos llegando a 262,000 pruebas como tal, lo cual habla de una tarea titánica. Pero si somos capaces tan solo de hacerlo en estas primeras y esto pasó en Shenzhen, en un estudio que hicieron en enero y febrero, identificaron 390 3.28 contactos por caso positivo. Se requiere para la trazabilidad el uso de tecnología, sobre todo de soluciones digitales, muchos recursos humanos, la movilización de estos recursos humanos, la capacitación del equipo que va a hacer esta trazabilidad, y sobre todo lo que busca es estudio de contactos, si podemos identificar lo que estuvieron más de 10 minutos a una distancia menor de 1,5 metros, ya hablaba de estas cifras del INEGI, por lo menos en los 7 creativas que este paciente positivo realizó con sus amistades y en el transporte, por lo menos, pues podríamos impulsar mucho esta parte. Y aquí tenemos el esquema como de un caso infectado con su núcleo familiar de 4 personas. A lo mejor en un supermercado, en una tienda, en un centro de abasto, en un gimnasio, en el transporte público o en otros de manera muy clara. Hoy hay muchas líneas de investigación para encontrar un recurso farmacéutico contra el coronavirus. Tenemos antivirales, estudios sobre vacunas, sobre medicamentos. La realidad es que hoy en día lo más importante sigue siendo la higiene, el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico. Va a tener que ser de manera gradual, tenemos que entenderlo y vivir con eso. Tenemos que ir buscando de manera seguir protegiendo a las personas vulnerables, a los mayores de 60 años, a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, a las embarazadas como tal. Es importante entender que muy probablemente no sería recomendable el regreso a clases, por lo menos justificar el uso de cubrebocas en transporte público. Habitual hasta que exista tratamiento vacuna, y eso se ve que por lo menos será hasta mitad del año que entra, si bien nos va, y por lo tanto también hay que entender una posibilidad de rebrote en esta temporada invernal. Por ello, el uso de cubrebocas también puede coadyuvar para limitar las infecciones de influenza en estas bien laborales, sobre todo en eso. Tenemos que buscar incorporar más tecnologías, Office, y sobre todo instrumentar tecnologías que limiten el contacto o que nos permite identificar los contactos que tuvo algún paciente positivo como tal en términos de la rastreabilidad de estas personas ya expuestas, y sobre todo tenemos que investigar más para darnos cuenta que hoy sabemos menos, que eso nos queda de manera muy clara.
Yo terminaría señalando, la verdad no le importa si la vemos o no, ella está ahí, siempre existe, y por eso es importante que tengamos un abordaje con mejor información, mayor información, para poder cortar la transmisión de esta enfermedad. Es claro que en salud pública no podemos improvisar y debemos saber trabajar en equipo. Pues muchas gracias. Sé que en algunas partes estuvo cortada. Ofrezco disculpas por el tema de Internet, pero ustedes entenderán que también en esta nueva normalidad, pues a esta hora hay... A su disposición, si hubiera alguna duda, pregunta, comentario. Sí, pues antes que nada agradecerte la excelente exposición y la cantidad de datos y de evidencia al respecto de cómo habría que actuar y cómo debiéramos evitar esta segunda ola. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Una de ellas nos dice que en el caso de los gimnasios, ¿cómo está el asunto? Hablaste de los restaurantes, de los cines, pero preguntan aquí en el caso de los gimnasios y también si es útil usar la vacuna contra la influenza y contra la neumonía en la prevención. Adelante, Jesús Felipe. Sí, dando ahora sí que tal que se dé, afortunadamente en nuestro país la vacuna de influenza ya está, se va a aplicar anticipada a partir de ya en las entidades federativas y eso es de gran relevancia y de gran importancia en salud pública y sobre todo los grupos vulnerables que son los recipiendarios de esta vacuna contra influenza, que son los mismos grupos vulnerables también en términos del coronavirus como tal, adultos mayores, enfermos crónicos, por lo menos a esos grupos. En términos de la neumonía igual, es importante fundamental que se apliquen las vacunas. Gracias. Los gimnasios nos preguntaban. Creo atinado lo que ha señalado el gobierno de la Ciudad de México en reaperturar lo que serían los equipos de peso, es decir, aquellos equipos que no van a fortalecer la parte cardiológica, se evitan caminar, donde inclusive la exhalación durante el tema del ejercicio es mayor, pero tiene que ver mucho con los sistemas de ventilación. Los gimnasios que tienen sistemas de ventilación naturales van a salir beneficiados en contraparte de los gimnasios que están encerrados como tal, y ahí tenemos que encontrar áreas de oportunidad y sobre todo fundamental entender que los gimnasios no es conveniente su reapertura. Se cortó un poco. ¿Se oye ahí? Tendríamos que cuidar que la distancia que la disposición de los equipos dé con la espalda del otro usuario como tal y que no tengamos un usuario enfrente de otro en términos de las actividades físicas en un gimnasio. Muy bien, excelente. Bueno, a mí me toca hacer un breve comentario a tu presentación. Realmente me ha parecido muy buena, pero yo tengo una duda sobre qué tanta disposición política hay para instrumentar estas acciones. Si yo he observado a lo largo de la pandemia como mucha vacilación. Es decir, en un principio incluso se llegó a afirmar por López-Gatell que la mortalidad era menor que la de la influenza, que casi diciendo que era una gripita. Él habla mucho de la evidencia, pero yo lo oí decir cosas sin ninguna evidencia, como que, por ejemplo, dijo en una ocasión en una entrevista de radio que, como se demostrará posteriormente, la epidemia en Wuhan se detuvo
no por las intervenciones del gobierno, sino por la inmunidad. Y había como un halo de que se pretendía llegar a la inmunidad de rebaño y dejar correr la epidemia. Incluso hubo un investigador mexicano, pero avecindado en China, que regresaba de un vuelo de China y bajó en el aeropuerto y mandó una carta diciendo: yo cuando me bajé no encontré ninguna brigada, ni nadie me preguntó nada, nadie me tomó la temperatura, simplemente salí del aeropuerto y me fui caminando. Fue en Tijuana, porque parece que ahí es donde arriba el vuelo directo de China. Es decir, yo he visto una gran inacción por parte de las autoridades, sobre todo en la etapa inicial, y he visto como una tendencia a ahorrar dinero, a decir, pues vamos a hacer todas las medidas que no nos impliquen gastar más. O sea, guárdense en su casa, pero a costa suya. Y el que no tenga para guardarse, pues allá él. No se ha hecho un esfuerzo claro por favorecer el uso de cubrebocas, aunque se dice, es más, hubo una oposición abierta al uso de cubrebocas, que porque no había evidencia. Claro, él afirmaba que la epidemia se había detenido en Wuhan porque la inmunidad de las personas había detenido la epidemia sin ninguna evidencia, pero para otras cosas sí exigía evidencia. Entonces, como yo no vi una congruencia, ¿no? Y debo decir que hablo a título personal, no a título de la ANFEM, de nada, hablo a título personal. No, yo no vi una congruencia, sino vi más que nada la idea de no invertir recursos. O sea, lo que sí se hizo fue guárdense, pero lo pagan ustedes y punto. No ha habido un programa nacional fuerte de trazabilidad de casos, aislamiento de casos, que incluso escuché una conferencia de unos ecuatorianos que estaban a cargo de detener la pandemia en Guayaquil, que fue catastrófica, y ellos decían que ellos no tenían dinero para pruebas, pero que habían encontrado que simplemente por la sintomatología podían determinar los principales casos y aislar a la gente y aislar a los contactos, aunque no tuvieran pruebas, y que esto les había dado una buena respuesta, que habían logrado identificar por los pocos casos que se iban determinando cómo se movía la pandemia y cómo va a dar a los barrios más pobres, con la gente que vive hacinada, que se mueve en el transporte público, e incluso improvisaron pequeñas clínicas en contenedores que depositaban en esas colonias, y parece que tuvieron un buen efecto con estas medidas. En algunas entidades federativas se ha hecho algo de esto, pero no lo veo como una estrategia nacional. Y esta disque oposición entre salud pública y economía, finalmente se decidió no invertir en la salud pública, tampoco en la economía, y finalmente esta pandemia pues ha sido mucho más larga de lo previsto, y el impacto económico también se ha discutido mucho eso a nivel internacional, que más vale cerrar 3, 4 semanas bien cerrado, controlar la situación y luego entrar con un seguimiento de casos y estar controlando la situación. También observamos diferencias de mortalidad entre hospitales, donde la mortalidad en hospitales públicos, bueno, a excepción tal vez de los Institutos Nacionales de Salud, es más alta que en los hospitales privados. Se le echa la culpa a la diabetes, a la hipertensión, al sobrepeso, en fin. Pero pues en Estados Unidos también hay sobrepeso, en Alemania también, a lo mejor no en la cantidad pero si no hay un estudio comparativo. Yo no veo acciones en pro de la calidad de la atención. Por ejemplo, los primeros que sacaron un protocolo de manejo de los pacientes fue el IMSS, y a los 5 días la Secretaría sacó un comunicado diciendo que no había ninguna cosa que se hubiera demostrado con toda evidencia
que sirviera y que por lo tanto desautorizaba el uso de estos medicamentos. Pero a mí me da la impresión que más bien se está tratando de ahorrar que de intervenir en las cosas. No hay comités de calidad de la atención al COVID, de reportes de la mortalidad hospitalaria, de una reacción nacional coherente, donde todos deberíamos estar alineados. Y no es un problema de pobreza, porque tenemos países muy pobres como Laos o Vietnam que han controlado bastante bien la pandemia, o Camboya inclusive, donde lo que ellos han tenido siempre es una gran unidad interna y se mueven para sacar adelante las cosas. Y yo veo que aquí, sí, bueno, en un país que se precia de tratar de atajar esto, pues lo que se hace es crear una comisión de trabajo nacional que incluye epidemiólogos, pero también economistas, ¿no? Expertos en comunicación, psicólogos para ver cómo hablarle a la gente y que perciban los riesgos, en fin, para hacer una intervención multidisciplinar. Y yo no veo nada de eso aquí en nuestro entorno, ni en el horizonte siquiera. Yo entiendo que hay muchas áreas de oportunidad, pero no encuentro que haya del otro lado alguien dispuesto a pescar las oportunidades, sino más bien debates de si el semáforo yo lo pongo, pero tú lo cambias, si quieres le bajas a verde, es tu responsabilidad. Es decir, una serie de cosas que dan una sensación de inconsistencia y que se está mostrando en la mortalidad, en la crisis prolongada, en un alto impacto por la economía que dice que se quiere proteger, pero no se protege, y probablemente en una simulación. Y a mí sí me gustaría dejar esto pues sobre la mesa, de que yo no he visto esta acción coherente, y lo que se trata más bien es de no gastar dinero y no de proteger a las gentes. Por lo menos es mi manera personal de verlo. Pero yo creo que aquí es importante entender que todavía estamos en medio de la pandemia, que la positividad es alta en nuestro país y que hoy tenemos la oportunidad de dar un salto cuali y cuantitativo si usamos el cubrebocas, si tenemos distanciamiento físico como tal. La hora de las evaluaciones, por eso yo hablaba mucho del estado de Chiapas, es algo que hay que evaluar como tal, porque el número de casos que presentan o inclusive el número de casos reportados en el personal de salud, pues no es creíble en términos de las cifras como tal, y entonces ahí habría que hacer estudios específicos como tal. Sí creo que, por ejemplo, en esto, pues siempre hay áreas de oportunidad para mejorar, pero lo más importante es entender que aún estamos en medio de esta pandemia, que aún estamos teniendo casos y muertes de manera lamentable y que aún podemos hacer ese salto cualitativo, sí, como de manera responsable cada uno actuamos en consecuencia. Si yo salgo de mi casa y uso cubrebocas, me protejo a mí y protejo a los demás. Creo que es importante aquí entender que es fundamental lo que nosotros hagamos por nuestra propia salud para proteger la salud de los que más queremos, de los con los que vivimos y también con los que nos relacionamos. Si hacemos eso, vamos a poder cortar la transmisión. Y es importante también prepararnos a la segunda ola que ya estamos viendo que están sucediendo en otros países. Trabajo conjunto de unidad. Creo que aquí la polarización no nos ayuda en nada. Lo más importante es que gobierno, sociedad y todos los de salud trabajemos de manera coordinada y conjunta para cortar y detener la transmisión, y seguramente eso nos va a llevar a tener mejores resultados como tal, ¿no? Sí, yo también estimo eso, y vemos que los países donde hay un jaloneo entre gobernadores o gobierno federal, como es Estados Unidos, campañas políticas a la mitad, les va peor que países que a lo mejor con menos recursos se centralizan en una política común, en defenderse todos, y entender que no es el momento ahorita de ponernos siglas políticas o partidos, etcétera. Es el momento
de detener este incendio, pues, que se está propagando, de pararlo y de hacer una unidad, pero no veo yo esta situación de manera clara. Es decir, veo mucha vacilación y yo entiendo que sí, que si cada persona hace lo que le toca, pues esto se va a batir muchísimo, pero sobre todo en los jóvenes no hay una percepción correcta de esto. Uno los ve, o sea, se van de fiesta, se van, en fin, y son tal vez los principales transmisores hacia el conjunto. Y hace falta como una campaña masiva, unificada, y concuerdo, de nivel federal, de nivel estatal, de nivel municipal, para que todos nos hagamos la mente que tenemos que tomar estas medidas y podamos controlar, avisar cuando hay enfermos, ayudar a aislarlos, y no sé, parte de los jóvenes construyendo el futuro podrían tal vez orientarse a ser trazadores de casos, entrenarlos y lanzarlos, y podríamos tener efecto. Es decir, tenemos a la gente entrenada, tenemos los técnicos, tenemos conocimientos, tenemos una organización, tenemos un sistema de salud que ha tenido logros indudables, pero nos falta esta sinergia. Yo sí haría un llamado a crear una gran sinergia nacional por encima de siglas y también a crear una gran comisión nacional multidisciplinar y plural, que mapeara las acciones y que hiciera recomendaciones al margen de diferencias políticas o de otro tipo, porque es lo único que nos va a permitir avanzar. Y bueno, se nos ha ido el tiempo, y yo con esto daría por concluir. No sé si quieres añadir algo más, Jesús Felipe. No, simplemente agradecer la invitación y invitarnos a que nos sigamos cuidando, ya que en nosotros está poder hacer las cosas que sean necesarias para cortar la transmisión de manera individual. Gracias. Y agradecerte tu presentación tan clara, tan bien hecha, como siempre, con muchos datos que nos hacen repensar las cosas. Ramón, no sé si tú quieres añadir algo más. No, nada, de nueva cuenta reiterar el agradecimiento de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, al doctor Jesús Felipe González Roldán, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública, y a usted, doctor Luis Felipe Abreu Hernández, miembro del cuerpo académico, profesor de la UNAM. Muchas gracias a ambos por estas reflexiones sobre este importante tema. Ahora sí, como nos sumamos a este llamado a cuidarnos todos, usar mascarilla. Y enhorabuena, el próximo miércoles a las 11 de la mañana estaremos con el siguiente tema, que también será muy interesante porque será un análisis sobre la carrera por la vacuna COVID-19. Y el doctor Miguel Betancourt Cravioto estará presentando este tema. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública, y estará comentando la doctora Emma Quiñones. Ella es vocal de ANFEM. Ella estará aquí también haciendo las reflexiones junto con el doctor Cravioto. Muchas gracias a todos.